Buenos días. En este video mis compañeros Estado Oviedo González, Raúl Didier Betancur Ramírez y yo, Andrés Pimentel Cruz, les hablaremos sobre la sesión problema. Modulación de un circuito RLC en serie mediante computadoras analógicas y simulación en MATLAB y Simulink. Para el armado del circuito, inicialmente diseñamos su esquema utilizando el sitio web Tinkercad. Este paso nos permitió visualizar y planificar con precisión cómo se vería el circuito una vez implementado en físico. Y bueno, esto era para asegurar que todos los componentes estuvieran correctamente conectados. Tras esto, procedimos al montaje físico del circuito. El primer paso en el ensamblaje fue colocar los dos amplificadores operacionales en sus respectivos lugares, teniendo especial cuidado para evitar daños en sus pines. Posteriormente agregamos las cuatro resistencias necesarias para el circuito y bueno, verificando que cada una cumpliera con los valores específicos que se nos había asignado. Después integramos los dos condensadores, aquí los podemos ver, y bueno, tuvimos que asegurarnos de que estuvieran conectados con la polaridad correcta y después procedimos a ajustar los potenciómetros a los valores indicados en las especificaciones, ¿no? Eh, para los potenciómetros de 10.000 ohms se ajustó el 70% de su capacidad, o sea, 7.000 ohms. Para el potenciómetro de 50.000 se ajustó el 60%, o sea, 30.000 ohms. Y para los potenciómetros de 500.000 ohms se ajustaron al 45%, o sea, 225.000 ohms. Cada una de estas mediciones se hizo con un multímetro, pues para evitar que se nos fuera algún valor por ahí o cosas así. Bueno, finalmente procedimos a realizar las conexiones entre los componentes utilizando alambres. Realizamos el pelado y corte de los alambres, asegurándonos de que las puntas quedaran limpias y uniformes para facilitar su conexión con la protoboard. También cuidamos que las conexiones fueran estéticas y ordenadas, evitando cruces innecesarios y de esta forma asegurando su funcionamiento. Con el circuito completamente ensamblado, se realizaron pruebas de conductancia con un multímetro, confirmando que todas las conexiones estaban conectadas correctamente y bueno, que los valores de los componentes cumplen con las especificaciones del circuito. Todo lo anterior nos permitió garantizar un circuito funcional y visualmente limpio. Una vez con nuestro circuito completamente armado y los cables conectados a sus respectivos lugares, procedimos a conectar el circuito a las fuentes de voltaje controladas. Primero puenteamos las fuentes entre sí, positivo con negativo. Del mismo negativo mandamos el cable al negativo del circuito en la parte de arriba. Ahora de la primera fuente conectamos el cable negativo al positivo de la parte inferior del circuito. Y de la segunda fuente conectamos el cable positivo al positivo de la parte superior del circuito. Ahora bien, para conectar nuestro generador, primero debemos de ajustar la frecuencia y la amplitud de la salida, los cuales dejamos con un valor de 100 Hz y 2.4 de amplitud por recomendación. Después de ello, seleccionamos la opción de Square para obtener correctamente la gráfica y activamos el primer output del generador. Una vez listo eso, debemos conectar el cable negativo del mismo generador a la tierra de nuestro circuito o el negativo de la parte inferior, para después conectar el cable positivo del generador al primer pin de nuestro potenciómetro de 500.000 ohms. Finalmente, para conectar nuestro osciloscopio, primero debemos ajustar la escala de voltaje a 2 volts para cada canal y conectar el cable negativo del canal 1 a la tierra de nuestro circuito y la parte positiva al pin 1 de nuestro operacional. De esta forma obtendremos la gráfica para simular el voltaje. Para el canal 2 del osciloscopio únicamente debemos de conectar la parte positiva al mismo primer pin del potenciómetro de 500.000 ohms y así pudimos obtener nuestro voltaje de entrada o VI. Muy bien, ahora para explicar cómo fue que implementamos cada uno de los métodos en nuestro MATLAB, voy a ir uno por uno. Primeramente para el Simulink importamos el Excel con la función readTable. La convertimos a una tabla de valores de una matriz y asignamos una variable a cada vector, en este caso de tiempo y canal correspondientes. Los vectores de canal 1 y canal 2 se multiplicaron por 1 por 10 a la menos 3 para que así pudiéramos graficar en voltaje y no en microvolts. Después de ahí definimos el DSIM de nuestro Simulink para que el mismo funcione de forma correcta. Como se puede ver en este, utilizamos un Solver Configuration con una fuente controlada de voltaje, un sensor de voltaje, un to workspace,
un From Workspace, el cual es el de Sim que se mencionó antes, dos scopes para poder observar las gráficas. Implementamos nuestra referencia eléctrica y también dentro del circuito tendríamos que implementar el inductor, la resistencia y el capacitor con los valores de R, L y C correspondientes que nos brindó nuestro profesor. Muy bien, ahora para la parte de la gráfica por medio de Dissolve, definimos una variable y mediante el comando Dissolve escribimos la ecuación diferencial con los valores de R, L y C que nos brindó nuestro profesor ya reemplazados y sus correspondientes valores iniciales. Una vez hecho esto, convertimos esta variable de simbólica a numérica con la función de MATLAB Function y finalmente le asignamos los valores de VI o voltaje de entrada y tiempo correspondientes, que son los que se extrajeron del Excel o el osciloscopio en dado caso. Ahora para el tercer método que utilizamos, o sea, el método de la transforma de Laplace. Primero debemos de definir nuestras variables simbólicas que vamos a utilizar en este mismo método. Asignamos los valores correspondientes a las condiciones del circuito R, L y C, las cuales se pueden observar aquí. Sacamos la primera derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo y asimismo sacamos la segunda derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo. Con eso hecho, tenemos que definir la ecuación diferencial que vamos a resolver. Después de ello, la solucionamos con la ecuación o el comando de Laplace que nos da MATLAB. Una vez hecho eso, reemplazamos las variables dentro de esta ecuación y le asignamos sus valores iniciales, como se puede ver aquí, reemplazando este término por voltaje del capacitor en el dominio de Laplace y sus valores iniciales, que en este caso serían 0 y 0. Ahora bien, utilizamos el comando solve para nuestra ecuación diferencial, le aplicamos la inversa de Laplace y una vez con esa inversa tenemos que convertirla a simbólica numérica para poder trabajar con ella. Una vez hecho esto, debemos asignar los valores de VI o voltaje de entrada y tiempo nuevamente, que como ya mencioné antes, son los vectores de canal 2 y tiempo que obtuvimos de nuestro giroscopio. Para simular los datos mediante el método de Runge-Kura de cuarto orden, primero definimos los parámetros iniciales del circuito RLC, datos iniciales, y realizamos la descomposición de la ecuación diferencial original en dos ecuaciones más sencillas de primer orden. Después, mediante un ciclo for, aplicamos el método de Runge-Kura de cuarto orden. Una vez obtenidos los resultados de cada método previamente mencionado, los graficamos haciendo uso del comando plot y hold on. Aquí pueden observar que la línea de rayas rojas es el resultado obtenido por el método del comando dissolve de MATLAB. La línea azul es la obtenida por el método de Laplace. La línea punteada de color azul claro es la obtenida por el método de Runge-Kura. La línea verde es la obtenida al simular el circuito en Simulink. Y finalmente, la línea punteada negra son los datos reales obtenidos por el método experimental en la práctica realizada en el laboratorio. El intervalo de tiempo que abarca la gráfica se puede observar que va desde 0 hasta 0,004 segundos. El eje Y representa el voltaje. Finalmente, tras haber analizado las gráficas, podemos ver cómo los diferentes métodos son capaces de simular los fenómenos del mundo real. Las discrepancias entre las gráficas de los modelos usados en este reporte y la obtenida de forma experimental se debe a las limitaciones inherentes a los modelos matemáticos y a las simplificaciones asumidas durante el desarrollo de las simulaciones.